Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Lotería de la Vida, reflexiones sobre ciudadanía y ética aplicada. Hoy vamos a tener un episodio diferente, en memoria del Papa Francisco, y vamos a analizar qué enseñanzas nos dejó sobre el cuidado de la casa común. Antes de esto, una pequeña introducción con una anécdota personal. El Papa Francisco fue una persona muy importante para mí, como para muchos latinoamericanos, pero también por una razón muy íntima. El Papa Francisco permitió el bautizo de nuestra hija Alma en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Mi esposa Catalina y yo estamos eternamente agradecidos con él por habernos permitido este privilegio, este gran honor. Y todo ocurrió porque le escribimos una comunicación y él respondió a través de uno de sus asesores y nos permitieron bautizar a Alma en la Basílica, en el Vaticano, y en el marco del Congreso Mundial de Filosofía que estaba ocurriendo en la Universidad Sapienza de Roma y en el que yo estaba participando, presentando algunos de mis trabajos. Entonces estuvimos allá con un grupo pequeño de mi familia más íntima, de un colega también, de la Sorbona de París, y pudimos compartir un momento muy, muy especial de gran profundidad. Unos días después también pude escucharlo a él en una audiencia pública hablar sobre el tema de la necesidad de la paz en las distintas guerras que estamos viviendo en este momento. Y esa audiencia pública pues era para toda la gente que lo quiere ver y escuchar, y yo pude asistir como miembro de la delegación de filósofos del Congreso Mundial de Filosofía. Al Papa Francisco lo recordamos mucho, lo quisimos y lo queremos mucho. Ahora entremos en el tema que vamos a abordar en profundidad. Si bien el Papa Francisco nos dejó muchas lecciones y un episodio definitivamente no sería suficiente, vamos a abordar dos de sus cartas encíclicas. La primera, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. La segunda, Laudate Deum, es sobre el mismo tema, pero 8 años después, analizando en qué están las cosas después de haber intentado unos cambios muy importantes a nivel mundial para hacer frente a la crisis ecológica. Laudato Si fue escrita y publicada en el año 2015, el mismo año en que se firmaron los Acuerdos de París. En Laudato Si, el Papa Francisco hace un llamado a toda la gente, independientemente de su pertenencia o su creencia religiosa, de su nacionalidad. Es realmente un documento ético, es un documento con mucha profundidad ética. Y el mensaje central es que nosotros, los seres humanos, debemos pasar de la explotación, que es lo que caracteriza la relación que tenemos con la naturaleza y la relación que tenemos entre nosotros mismos, a una ética del cuidado. Y quiero explicar de dónde viene esto. En primer lugar, el Papa Francisco propone una interpretación alternativa del Génesis. Muchos de nosotros en Occidente hemos sido educados con la idea de que los seres humanos somos especiales, que somos, algunas personas dirían, superiores. Puede que seamos especiales, pero el Papa Francisco nos hace un llamado a no considerarnos como superiores. Recuerden que en el Génesis hay un mensaje ahí muy, muy claro, y es que toda la naturaleza, todas las otras especies, animales y vegetales, están al servicio de los seres humanos. Y el Papa nos quiere decir en esta carta encíclica que reinterpretemos esto. El hecho de que seamos especiales debería llevarnos a tener una responsabilidad especial. La naturaleza no está realmente a nuestro servicio, está bajo nuestro cuidado. Es decir, nuestro carácter especial, si es que lo tenemos,
deriva realmente en una responsabilidad especial. Es como si nosotros fuéramos los gobernantes de la naturaleza, y un buen gobierno es un gobierno que cuida, es un gobierno que permite que la naturaleza prospere. De hecho, esta metáfora también la retoma Martha Nussbaum en su libro Animal Justice, publicado al mismo tiempo con la carta encíclica Laudate Deum, y esa metáfora del buen gobierno a mí me parece muy, muy interesante. Si nosotros somos realmente una especie privilegiada, eso nos da una responsabilidad mayor. Y gobernar la naturaleza es administrarla bien, es respetarla. No hay ningún gobierno que pueda ser considerado bueno si irrespeta, explota, maltrata a los gobernados. Así que esta metáfora la podemos aplicar a la manera como gobernamos la naturaleza. La relación entre la explotación de la naturaleza y la explotación de otros seres humanos es también algo que me llama mucho la atención de esta carta encíclica, y creo que es una de las lecciones más importantes. No debemos tratar a los demás como medios o instrumentos, sino como fines en sí mismos. Esta es una idea muy presente en la historia de la filosofía, por ejemplo en Immanuel Kant, la idea de que los seres humanos somos fines y no medios. Quiero detenerme un momento sobre esto. Que una persona sea un fin y no un medio quiere decir que su vida tiene valor intrínseco. O sea, que la vida de cualquier ser humano vale porque sí, no solo porque esté al servicio de algo o porque sirva para algo o porque sea útil a alguna causa como el crecimiento económico o a alguna colectividad, como por ejemplo un país, un estado. No, la vida del ser humano tiene valor intrínseco. Y resulta que el Papa Francisco ve una similitud en la manera como nos relacionamos con la naturaleza y la manera como nos relacionamos los seres humanos entre nosotros. Así como hemos considerado la naturaleza un medio, un recurso, también hemos considerado que los otros seres humanos son para nosotros medios, recursos, que los podemos utilizar para nuestros propios fines, para nuestro beneficio, para nuestra utilidad, y que los seres humanos en ese sentido, pues un ser humano para otro ser humano no es más que alguien que le puede servir para algo. Y aunque esto suena muy, muy abstracto, realmente es muy concreto, porque es un llamado al respeto por los demás, y ya no solo por las opiniones, tema del que hemos hablado en otros episodios, sino por la integridad de la otra persona, por su carácter. El respeto por las personas en la forma como nos relacionamos con ellas nos debería orientar, lo mismo que el respeto por la naturaleza y por el territorio. Otra enseñanza que es realmente muy, muy importante para nuestros tiempos, muy concreta, es que el Papa Francisco nos llama a la sobriedad y a la sencillez. Sobriedad y sencillez. ¿Qué significa esto? La sobriedad es necesitar poco. La sobriedad es no depender demasiado de los bienes externos. No significa ignorar que necesitamos cierto nivel de satisfacción de las necesidades vitales, claro que sí, pero que no deberíamos estar enfocados en acumular, no deberíamos estar enfocados en acrecentar la riqueza de manera infinita, y deberíamos intentar conformarnos con un poco menos en términos materiales para vivir. Esto, ¿por qué es importante para el medio ambiente? Resulta que hay una relación directa entre el consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero, que hemos analizado también en otros episodios.
hay una relación directa entre la idea del éxito que tenemos, por ejemplo, si el éxito es ser más y más y más y más ricos, y el impacto que tenemos en el planeta, en la naturaleza, en el uso de los recursos, por ejemplo. Hay una relación directa y sabemos que en nuestros tiempos hay un mensaje que se nos manda y se le manda a los jóvenes y que puede ser muy dañino, y es, miren, el éxito es ser cada vez más y más y más rico, cada vez más y más y más poderoso, y el Papa Francisco en esta encíclica nos pone en guardia contra esto. Hablé de la sobriedad, ahora la sencillez. ¿Qué es la sencillez? La sencillez tiene mucho que ver con la relación con los demás. Ser sencillo es no creerse más que los demás. Ser sencillo es no ser arrogante. Ser sencillo es saber que uno ocupa un lugar en el mundo y al mismo tiempo con otras personas que también están en el mundo, pues hay que autolimitarse también, autorregularse para poder existir en comunidad. La sencillez significa no tomarse demasiado en serio los cargos, el poder, las riquezas. Significa ver al otro y a la otra como personas que son iguales a uno, como personas que tienen igual valor e igual dignidad. Y esa sencillez, aunque suena como un concepto abstracto, realmente es concreto, porque el impacto que uno tiene en el planeta y en la vida y en la sociedad empieza por el impacto que tiene en las relaciones más directas, en su lugar de trabajo, en su familia, en su barrio. Y cuando esas relaciones están permeadas por esa sencillez, que también lleva a la humildad, pues las cosas se dan mucho mejor, las relaciones se dan mucho mejor, hay menos conflictos, hay mucha menos violencia, y el Papa Francisco en esta carta encíclica nos hace también ese llamado. Resulta que el 2015 fue un año de mucha esperanza, porque los acuerdos de París, que como dije antes se firmaron en el mismo año, se planteaban unas metas importantes en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y casi todos los países del mundo estaban comprometidos. Pero pasaron 8 años hasta el 2023 y nos dimos cuenta de que los progresos no se estaban dando al ritmo que se esperaba en el 2015. 8 años después, pues cualquier persona podría tener la tentación de tirar la toalla, de cualquier estado, también los gobiernos. No hemos podido avanzar lo que dijimos, pues más bien rindámonos en este esfuerzo de hacer frente a la crisis ecológica, transformando nuestros sistemas económicos, transformando nuestros estilos de vida. Y el Papa Francisco, en esta carta encíclica Laudate Deum, se muestra preocupado por eso, por esa actitud emergente de nihilismo, esa actitud emergente de, si no vamos a lograr reducir las emisiones a la mitad, pues más bien abandonemos totalmente ese objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no vamos a lograr como individuos reducir a la mitad el consumo de energía, comprar muchísimas menos cosas, por ejemplo, entonces más bien abandonemos ese objetivo de tener una vida un poco más sobria y pues cedamos al desenfreno y a pues las ansias de consumismo que a veces están pues muy presentes en la vida de las personas, en un momento en el que no sabemos muy bien, bueno, cuál es el sentido de la vida, para qué estamos acá, y el consumo pues da unas respuestas fáciles también a eso, y al Papa le preocupa esto. Entonces nos dice, no caigamos en el nihilismo. El hecho de que no podamos lograr todo lo que queremos lograr, los cambios más grandes, no significa que no valga la pena lograr cambios más pequeños, cambios graduales, transformaciones menores, de a poquito. Aceptar que somos imperfectos como seres humanos, ser un poco más indulgentes con nosotros mismos,
para poder más bien lograr algo, en vez de no lograr nada. En ese momento, fíjense ustedes que empieza a surgir poco a poco la inteligencia artificial. Y el Papa alcanza a hablar sobre esto. Porque él ve estos nuevos desarrollos, obviamente que pueden tener muchas implicaciones positivas y beneficios para la humanidad, pero también los ve como un proyecto demasiado arrogante. Y entonces una de las lecciones que nos deja es tener cuidado con la arrogancia y el exceso de ambición de los seres humanos. La arrogancia es un rasgo del carácter, ¿sí?, que surge cuando una persona siente que es demasiado poderosa, que es demasiado inteligente, que es demasiado rica, que es demasiado autosuficiente. Y él dice que eso nos puede estar pasando como especie. Es decir, puede que como especie los seres humanos estemos creciendo demasiado en arrogancia. O sea, que estemos creciendo en arrogancia hasta un nivel peligroso. Porque podemos tomar decisiones que luego nos van a hacer mucho daño. El exceso de ambición de los seres humanos es algo que se ha tocado también en la historia de la religión. Por ejemplo, la Torre de Babel es un ejemplo interesante. Que los seres humanos hayamos intentado una obra tan descomunal para llegar hasta el cielo es algo por lo que se nos penalizó. Digamos, esto es de la narrativa católica. La inteligencia artificial es infinitamente más descomunal que la Torre de Babel o que cualquier otro proyecto tecnológico y científico de los seres humanos. Las implicaciones que puede llegar a tener aún hoy ni siquiera tenemos certeza sobre eso. Hay algunos riesgos más evidentes que otros. Por ejemplo, el hecho de que se reemplacen millones y millones de trabajos que dan sustento a millones y millones de familias. Es algo que nos debería preocupar. También el hecho de que los niños y las niñas crezcan con tecnologías así, que les hagan demasiado fácil la vida, puede generarnos un retroceso en la educación, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo humano en general, y nos invita a tener cuidado con esto. Uno se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial con el medio ambiente? Mucho. Si ustedes ven, en nuestros tiempos ya empieza a ser evidente que la inteligencia artificial depende de un uso muy intensivo de la energía y también del agua. Pero incluso si nos enfocamos solamente en el tema de la energía, estamos ante una situación con total seguridad vamos a aumentar el consumo energético en todos los países del mundo, muchísimo más de lo que se pensaba cuando estábamos poniéndonos de acuerdo en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto es sobre todo por el uso de inteligencia artificial. Entonces, la relación entre los dos temas es muy cercana, porque cuando uno se hace preguntas éticas, que son preguntas por los fines, uno se tiene que preguntar, ¿y para qué tanto? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué vamos a usar la inteligencia artificial? Si no tenemos claro esa respuesta, realmente estamos andando a ciegas, movidos simplemente por la arrogancia. Cuando en la industria de la tecnología se habla de esto, a veces hay una noción que me parece interesante analizar. ¿Por qué desarrollamos esto? Porque podemos. Y esa es una respuesta muy limitada. El hecho de que uno pueda hacer algo no significa que lo deba hacer o que hacerlo le va a generar un beneficio, le va a mejorar la vida.
Y a veces en estas reflexiones sobre el desarrollo de nuevas tecnologías, y no solo el desarrollo, sino también la adopción de nuevas tecnologías, fallamos en no hacernos esas preguntas. ¿Para qué las vamos a utilizar? Eso nos aclararía mucho el panorama de qué tanto tenemos que invertir en esto. Pero volviendo a la carta encíclica Laudate Deum, pues no caer en la arrogancia, tener cuidado con el exceso de ambición de los seres humanos, es una de las últimas cosas que nos alcanza a decir el Papa. Antes de su muerte, él llamaba mucho la atención sobre esto. Creo que debemos volver a estudiar estas cartas encíclicas, que debemos compartirlas en los colegios, en las universidades, analizarlas como documentos éticos, no como documentos religiosos. Si bien para los religiosos tienen un valor religioso, creo que para la sociedad en general tienen un valor, y el hecho de que haya sido el Papa el que lo haya dicho también es importante y tenemos que mencionarlo. El tema del medio ambiente durante muchos años había sido de propiedad exclusiva de los científicos. Los científicos que estudiaban el tema del medio ambiente, una comunidad muy pequeña, muy importante, pero muy, muy pequeña, que no tenía mucho impacto político, que no tenía mucho impacto en la opinión pública. Y cuando el Papa Francisco decidió meterse en este tema, pues hizo un gran favor a las generaciones futuras, porque como líder social y político, un papa de la Iglesia Católica es una persona muy importante. Es una persona que puede, como él lo hizo, reunir a los líderes de todas las demás religiones y que hablan con él y trabajan con él independientemente de que sean de otras religiones, precisamente porque hay que trabajar así, como hemos analizado también en otros episodios de este podcast. El Papa Francisco logró eso, unir a muchísimas personas de todas las tendencias en este tema. Y creo que ahora que el Papa Francisco no está, debemos retomar esos mensajes. Como conclusión, gracias Papa Francisco y nos vemos en la próxima.